tardes, buenos días. ¿Están bien? Bien, Estamos bien. bien. Qué bueno, todo bien, gracias al Señor. Qué bueno. Bueno, para esta mañana el tema es el siguiente. Ni veloces ni valientes. ¿Dónde está la plenitud? Ni veloces ni valientes. ¿Dónde está la plenitud? Y yo quiero basar esta pequeña reflexión en el libro de Eclesiastés. Okay. Popularmente se conoce que este libro fue escrito por el rey Salomón y se cree que lo escribió en el ocaso de su vida. Y eso es interesante porque cuando uno sabe que está a punto de partir de la tierra, aquellas personas que tienen la oportunidad y esa bendición quizás de ir poco a poco despidiéndose de este plano terrenal, pues van poniendo en perspectiva las cosas que realmente tienen o debieron haber tenido importancia. Entonces hay un refrán que a mí siempre me ha gustado muchísimo, que dice que nadie escarmienta por cabeza ajena. Entonces ese refrán siempre me ha llamado la atención porque yo he sido todo lo contrario. Si a mí me dicen toma por la derecha, porque mira, hace un tiempo atrás yo me fui por la izquierda, no me fue bien, yo creo que eso me ha ayudado a avanzar en la vida y a evitar ciertos escollos y ciertos tropiezos. La realidad del caso es que en ocasiones las experiencias que uno ha atravesado, hay gente que dice, pues mira, esto no tiene mayor importancia y no necesariamente tengo que compartirlo con otras personas. Por ejemplo, aquellas personas que viven quizás motivando, entusiasmando o mostrándole otra manera de vivir a las personas, saben la importancia de compartir relatos, de compartir vivencias. Y ya hace algún tiempo, pues, he entendido y me he vuelto fanática de compartir con otros las experiencias que por gracia Dios me ha dado. Yo creo que cuando uno escucha las vivencias de los demás, ahí hay sabiduría. Uno puede avanzar en la vida y uno evita muchos tropiezos y muchos dolores de cabeza. ¿Qué es lo que Salomón está intentando hacer con el libro de Eclesiastés? Justamente eso. Librarnos de los conflictos y de las situaciones dolorosas que él tuvo que atravesar. Él quiere que nosotros pongamos atención a su consejo porque él ha vivido mucho más y tiene algo importante que decirnos antes de morir. De hecho, en el hebreo, el libro llamado Eclesiastés es conocido como Coelet, que se refiere a una persona calificada para dirigirse a una asamblea pública. Y no en balde, este término muestra perfectamente lo que Salomón está haciendo. ¿Por qué Eclesiastés cobra la importancia que tiene para nosotros? Porque no es un pelagato quien me está dando el consejo, y perdone la expresión, no es un pobretón, no es una persona que no tuvo glorias, una persona, todo lo contrario, dice la Biblia que fue lleno de sabiduría, que tuvo fama, que tuvo popularidad, que tuvo riquezas, pero al final de sus días dice, todo esto es vanidad, todo esto es efímero, todo esto es pasajero. La felicidad y la plenitud del ser humano no se encuentran ahí. Este hombre lo tuvo todo, intelecto, poder, riqueza, pero se da cuenta que lo que el ser humano necesita en la vida para sentirse pleno y feliz no se encuentra en esas áreas. De hecho, si nosotros tomásemos el libro de Eclesiastés y fuéramos como una toalla a exprimirlo, yo creo que lo que va a salir es sabiduría. Y particularmente Salomón presenta dos tipos de sabiduría. En primer lugar, la sabiduría terrenal. ¿Cómo alcanzar en la vida las cosas que tengo que alcanzar sin ser tramposo y sin meterme en líos? O sea, hacerlo como hay que hacerlo. Y está la sabiduría espiritual, que no es otra cosa que entender esos misterios divinos, eternos, espirituales, y vivir conforme a los principios eternales. Así que Salomón, con toda la sabiduría que le caracterizaba, comienza a explicarnos y a mostrarnos esas cosas por las cuales nosotros en la vida luchamos y en donde erradamente pensamos que la felicidad y la plenitud está. Lo primero que él señala es el dinero y las riquezas. Y mira qué interesante que en Eclesiastés 5:10, en la Nueva Traducción Viviente, la palabra dice, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. El que ama el dinero nunca está satisfecho. El que tiene dinero siempre quiere un poco más. De hecho, en la Reina Valera del 60, ese verso bíblico se presenta de la siguiente forma: el que ama el dinero no se saciará de ello, y el que ama mucho tener no sacará fruto.
Y eso me hacía pensar que en ocasiones estamos bien afanados por tener dinero, por tener o dejar herencia, por tener ahorros. Y de momento en el camino vino una enfermedad que no teníamos pensado ni planificado y pum, se acabó. Y entonces los herederos, si acaso, son los que van a disfrutar lo que a ti te costó trabajo. Y sabe Dios si no le dan el valor y la importancia que tú le diste y no consideran el esfuerzo que tú tuviste que atravesar para tener dicha propiedad o dichos beneficios o dicha herencia. Así que a veces no hacemos un balance correcto en la vida. Todo es trabajo, se nos olvida descansar, se nos olvida compartir. Siempre esperamos a un mañana que puede ser que no llegue. Yo creo que lo chévere es disfrutarse lo que uno va alcanzando. Lo chévere es compartirlo con los amigos, con la familia y sacar esos espacios de ocio para quizás poner la mente, ¿verdad?, en otras áreas y disfrutar de las cosas que estamos cosechando luego de que hemos sembrado tanto. Otra cosa importante que señala Salomón, donde no vamos a encontrar ni plenitud ni felicidad, es el conocimiento. Y fíjate que en nuestros tiempos se nos insta tanto a conocer, a aprender, a educarnos. Salomón no está diciendo que educarse es malo. Él lo que nos está diciendo desde su experiencia, oye, yo tuve un intelecto brutal. Mi sabiduría era conocida en aquella época a tal punto que dice que reyes de otros lugares fueron a visitarle para conocer en persona si la sabiduría de Salomón era tal cual. Y dice la escritura que cuando la reina de Saba llega al lugar, se percata que era poco lo que había escuchado. O sea, que este hombre era mucho más sabio, mucho más inteligente de lo que ella había escuchado. Así que Salomón dice en Eclesiastés capítulo 1, verso 18, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Quien añade ciencia, añade dolor. En pocas palabras, el conocimiento es aflicción de espíritu. Mejor no saber nada. Es mejor no saber. Mejor no saber nada. Quien más sabe, más se aflige. Más sufre. Y de hecho, cuando nos llenamos de conocimiento, pero en el norte de nuestras vidas no está Dios, ese conocimiento carece de esperanza y de fe. La gente se deprime cuando conoce más y más. La gente se llena de ansiedad cuando siguen leyendo y desconocen que hay un Dios que puede hacer las cosas posibles aun cuando parecen imposibles. Así que mientras más sabemos, más nos percatamos de cuánto ignoramos de la vida. De hecho, hay un pensamiento que dice, lo que sabemos es una gota de agua. Lo que ignoramos es el océano. Y por más experto que tú seas en un tema, voy a tomar como ejemplo a Fernán. Él es un duro en la radio, lleva muchísimos años, toda una vida. Pero yo me imagino que todavía hay temas que tú quisieras aprender más. Claro. Y uno quiere todo el tiempo educarse, pero este es un esfuerzo sin fin. Porque no importa cuánto sepas, siempre hay más conocimiento y más cosas que aprender. Lo próximo que Salomón señala y dice, ahí no hay felicidad, ahí no hay plenitud, es en la fama y la popularidad. De hecho, el verso 4, o capítulo 4, verso 15 al 16, dice, vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor del rey, que estará en lugar, de aquel rey que ya no está. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. La fama y la popularidad desaparecen tan pronto la gente cambia de opinión. Tu felicidad no puede estar basada en que la gente te ame y te quiera. Si nosotros basamos nuestra felicidad y nuestra seguridad en que la gente nos ama, en que la gente nos quiere, inmediatamente que la gente cambie de opinión, inmediatamente que tú digas algo que no cuadra con el pensamiento de la mayoría, vas a probar de ese dulce amargo que es el rechazo. Entonces, no puede estar fundamentada la fe en lo que los demás opinan de mí. No puede estar fundamentada mi seguridad, mi identidad y mi autoestima en si la gente me sigue o no me sigue, en si la gente me quiere o no me quiere. Ayer en Instagram, esta amiga mía que es bloguera, recién estrenada en esos lares, se llama Rebeca Román Borrero. Deja buscarla. Y sí, búsquenla. Es genial. La muchacha es trabajadora social, es una joven. Y entonces ella está compartiendo sus experiencias de vida. Y ayer
ella publicó este pensamiento titulado Veo Veo. ¿Se acuerdan de ese juego infantil Veo Veo? Veo, ajá. Bueno, pues ella titula este pensamiento de esa forma. No voy a dar lectura a todo el pensamiento porque es bastante largo, pero voy a mencionar 3 cosas que llamaron mi atención y que están íntimamente ligadas a este asunto de la fama y la popularidad. Ella dice en su escrito, veo a una generación adicta a la aprobación. Esta generación se deprime cuando no reciben likes, cuando no reciben comments ni shares. Así mismo. Entonces nosotros no podemos basar lo que nosotros cargamos en Dios, nuestra identidad, nuestra autoestima, por la aprobación de los demás. Ella dice, veo a una generación repitiendo discursos huecos y carentes de sentido común para luego apelar a la victimización cuando se quedan sin argumentos. La gente dice por lo regular que esta generación es la generación de cristal, porque se ofenden por todo. Y en las redes sociales, cuando los temas están candentes, te podrás dar cuenta que cuando a la gente se le acaban los argumentos, te dicen, es que tú no estás preparada para esta conversación. O se van a lo personal porque realmente ya no tienen cómo más defenderse. Y por último, dice Rebeca Román en este pensamiento, veo cómo crean dioses en esta generación, un enfoque obsesivo con la popularidad, que no es otra cosa que una obsesión con uno mismo. La popularidad y la fama es eso, que uno tiene el ego sumamente elevado, que uno tiene el orgullo hinchado y uno piensa que las demás personas le deben a uno pleitesía. Pleitesía. Y si nosotros vamos por esa dirección, nos vamos a dar fuerte cuando tropecemos con la realidad. ¿Cuántos artistas famosos de momento nos subieron unas cuantas libritas y los destrozaron en las redes sociales, en los periódicos, en los medios de comunicación, y después supimos que esas personas cayeron en depresiones fuertes? Sí. Así que la fama y la popularidad no pueden de ninguna manera definir nuestra identidad, nuestra felicidad y nuestra plenitud. Ahora, y ya con esto voy de bajada. Si la felicidad y la plenitud no está en la fama, no está en el conocimiento, no está en el dinero, no está en la riqueza, ¿en dónde entonces está? Pues Eclesiastés 9:11 dice, me fijé en esta vida, que la carrera no la ganan los más veloces, ni la batalla los más valientes, tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero. Y termina Salomón diciendo, ni los instruidos gozan de simpatía, sino que todos les llega buenos y malos tiempos. La carrera, los veloces no la ganan siempre. Eso de que esfuérzate en la vida y todo lo que te propongas lo vas a alcanzar, eso está chévere, pero hay veces que la gente se esforzó un montón y como quiera no lo lograron. Entonces la vida te lleva por otros panoramas muy diferentes a lo que uno piensa. A veces las batallas, los valientes no las ganan. Y estas son cualidades que todos nosotros quisiéramos tener. Quisiéramos ser sabios, quisiéramos ser inteligentes, quisiéramos ser veloces, quisiéramos ser valientes, no tener miedo ante nada. Pero aún si tuvieses todas esas cualidades, va a llegar el día de aflicción. Que esas cualidades no te van a sostener en el momento de tribulación, en el momento de prueba. Así que ni el conocimiento, ni las riquezas, ni la fama, ni la popularidad, ni ser veloz, ni ser inteligente, ni ser sabio. Eclesiastés termina en el capítulo 12, verso 13 diciendo, y el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda su palabra y vive conforme a su voluntad. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Salomón se da cuenta en el ocaso de su vida que la felicidad y la plenitud está en conocer a Dios. Pero no solamente conocerle, porque hay ateos que saben de Dios. Hay gente que no ha tenido un encuentro con Él, pero a distancia saben algo de Él. Es que lo obedezcas, es que guardes sus mandamientos, es que comiences a tener una relación con Dios. Las personas que tienen una relación con Dios no están huecos y no están vacíos. La gente que tiene una relación con Dios se sienten plenos, dichosos y felices. La pandemia nos ha enseñado que nuestros recursos no nos van a librar del día malo, ni nuestra inteligencia, ni nuestra sabiduría, ni todas las cosas que podemos alcanzar en la vida. Quien tiene a Dios, lo tiene todo. Una vida sin Dios es hueca, vacía y carente de sentido. Si nos relacionamos con Dios, no vamos a necesitar ni ser valientes, ni ser veloces,
lo que necesitamos es tener a Dios en nuestras vidas para ser felices y para ser plenos. Espectacular. No importa cuántos recursos tengamos, nada nos libra del día malo. Del día malo. Eso es así. Solamente la ayuda de él. Y en estos tiempos que el anhelo de popularidad es tan generalizado, Sí. y parecería hasta una enfermedad. Oh, sí, Claro. sí. Yo creo que en todos los tiempos históricos ese tema ha estado latente, sí, pero sí. ahora con las redes sociales, Sí. el bombardeo para esta generación es mucho más violento. Sí, porque están todo el tiempo pegados. Déjame ver quién comentó, déjame ver qué comentaron. Si no te gustó, entras en una pelea, en una Se dinámica. deprime Se cualquiera. deprime. Sí. Ojalá esto termine. Antes había una clase artística, ahora todos somos artistas. Ahora Influencers. Ahora no se sabe quién Sí, no se sí. sabe cuál es un mortal. No. Ay. Interesante. Aida Mota, ¿dónde te consiguen? Claro que sí, la gente se puede comunicar directamente conmigo para invitaciones al 787-531-6967 y me consiguen en las principales redes sociales como Aida Mota, Mota con una sola T. Bendiciones. Bendiciones. Muchas bendiciones, Aida. Gracias. Gracias a ustedes. En breve, Moraima viene hablando acerca de un por poco, cuando Un por poco. cuando por poco. Por poco.